vamos a hablar de las iluminaciones de invierno más espectaculares que hay y de cómo cambian el espacio urbano. En Japón las luces invaden la cota del suelo, en México los troncos de los árboles como si fueran enredaderas, en Hong Kong las fachadas de los edificios y en Colombia el propio agua del río. En Pakistán enmarcan las calles, en la India delimitan las aristas de los volúmenes y en Australia proyectan pavos reales en las fachadas de las catedrales. O sea, claramente este tema merece la pena. A mí las luces de invierno me hacen especial ilusión porque ya sabéis que a mí me encanta todo lo que brilla y la purpurina y los diamantes y las luces. Yo pues barro para mi casa porque este es mi canal de YouTube, entonces yo hablo de lo que me sale del coño. Vamos a ello. Esto es un parque de Tokio. Claro, tú piensas que conforme se acerca diciembre, pues empieza a hacer de noche cada vez más pronto. A lo mejor se hace de noche a las 4 o las 5 de la tarde y hace un frío que te cagas. Y de pronto ya no te apetece salir a la calle y espacios como este se quedan completamente desaprovechados y vacíos y desangelados. Entonces de pronto llegan y te hacen esta fantasía. O sea, tú date cuenta, ¿eh? O sea, que ahora sí que os dan ganas de ir a caminar por ahí. Es que esto ya es otra cosa. O sea, a ver, en verano también se hace de noche, pero se hace de noche a lo mejor a las 10 o las 11 de la noche. Pero es que en invierno se hace de noche a una hora a la que la gente todavía saldría a la calle a hacer cosas y no salen porque les da bajona, ¿sabes? Yo en realidad no salgo a ninguna hora nunca, en ningún momento del año, pero ¿tú entiendes por dónde voy o no? Claro, pues estas luces hacen que de pronto sea muchísimo más agradable caminar por ese parque y hacen que muchísima más gente vaya. Entonces realmente estas luces, además de ser muy bonitas y de servir como decoración, también son un recurso urbano para darle una segunda vida a espacios que durante el día se han utilizado pero que de pronto por la noche se han quedado vacíos sin nadie porque a nadie le apetece ir ahí. Concretamente de Japón me llama la atención que pongan las luces a nivel del suelo. Esto por lo menos en Madrid es raro, o sea, yo no lo había visto nunca. Y me parece una maravilla, o sea, es que de pronto parece un campo de luciérnagas. Me gusta mucho la idea de ocupar el suelo con luces, ¿sabes? Me parece como muy poético. No sé si tendrá que ver con que en Japón tienen un vínculo especial con el suelo, rollo que duermen a ras de suelo o se sientan en el suelo a comer o caminan descalzos por casa, ¿sabes lo que te digo? Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver y es pura casualidad, yo qué sé. En realidad en cada zona del mundo ponen las luces en un sitio distinto. En Hong Kong las ponen en las fachadas de los edificios. Esto en Madrid igual te lo hace el Corte Inglés, que normalmente llenan las fachadas así con muchas luces. Pero es que en Hong Kong es llamativa la cantidad de edificios que decoran sus fachadas de arriba abajo. Y la verdad es que me encanta, además parece casi como una galería de cuadros. El skyline nocturno de Hong Kong mola un montón, pero es que con luces le da como un toque de Blade Runner y le da otro rollo a la ciudad. O sea, es que no tiene nada que ver, es otra ciudad. En esta catedral de Sydney hacen algo parecido. Aquí la veis sin nada, así vacía en una noche normal. Y en invierno proyectan imágenes rollo de un pavo real a lo mejor, ¿sabes? O de colores random o lo que sea. Y de pronto el espacio de la plaza cambia por completo, porque antes a lo mejor era un sitio de paso o un sitio de reposo, pero ahora de pronto se ha convertido en un cine. Como que te invita más a pararte, girarte y quedarte mirando ahí a lo que están proyectando en la fachada. Es como que la información está concentrada en un solo sitio, entonces una fachada que claramente está contando algo y es ahí donde hay que mirar. Parece, pues es una magia total. Joder, dejo todo el ordenador lleno de purpurina. Uf, madre mía. Yo esto no sé qué voy a hacer con ello. Otra manera radicalmente distinta de decorar parques es esta que hacen en Albuquerque, New Mexico. Esto es una especie de jardín botánico random en el que normalmente de noche no se puede entrar, ni tiene el menor interés ni nada, porque no se ve nada, vamos. Pues mira en invierno lo que ponen. Lo llenan todo de dinosaurios y te dejan pasar a verlos. O sea, esto te parece normal. Es como estar dentro de Pokémon Go con un montón de criaturillas. ¿Tú eres una criaturilla? Y como que cada zona tiene una personalidad distinta definida por el dinosaurio que le hayan puesto. ¿Sabes? Que los dinosaurios son cada uno un tipo de dinosaurio distinto. Este ejemplo me gusta especialmente porque aquí se ve muy claro que poner luces en invierno tiene más que ver con una cosa práctica, de que se hace de noche muy pronto y hay que darle vidilla al espacio público, más que con un tema religioso, ¿sabes? Que también, porque al final un montón de países lo hilan todo. O sea, esto es una lista de todas las tradiciones asociadas al solsticio de invierno, de distintas culturas del mundo. O sea que claramente al final pues se hila todo y ya está. Alrededor del 22 de diciembre, en el hemisferio norte, ocurre el solsticio de invierno, que es que las noches venían de hacerse cada vez más largas y los días más cortos, y justo el 22 de diciembre es el día más corto del año y la noche más larga. Claro, tú imagínate una persona random del siglo X, pues de pronto nota que en diciembre los días cada vez son más cortos y las noches cada vez más largas, y entonces se quedan en plan, ¿qué está pasando? O sea, what the fuck, ¿esto va a seguir así para siempre? Hasta que al final sea siempre de noche, o va a venir la primavera otra vez, porque a lo mejor no vuelve la primavera,
o sea, no lo tenemos muy claro. ¿Estamos todos seguros de que va a volver o no? Y entonces están todos así como en tensión, en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces de pronto, a partir del 22 de diciembre, notan que los días empiezan a hacerse un poquito más largos y las noches un poquito más cortas y entonces ya respiran en plan, vale, que no cunda el pánico, que sí, que va a volver la primavera, que estamos todos a salvo, pero aún así vamos a celebrarlo. Eusebio, haz el favor de encender una vela, que me tienes hasta el coño. Así es como yo me imagino la vida en el siglo X. O sea que poner luces en invierno también puede que esté asociada a una celebración de que vuelve la luz, ¿sabes? Como que, no sé, como que ahora parece todo muy obvio, pero yo no sé cómo de obvios eran para la gente del siglo X los ciclos del año. Bueno, en realidad no en todos los sitios ponen las luces a partir de los sitios de invierno, a veces las ponen en octubre, noviembre, o sea que bueno. Pero ¿entiendes por dónde voy? En Madrid a mí me parece que la decoración de invierno es una gloria bendita. Esto es una calle random de Madrid de noche, que a ver, yo porque soy de aquí y le tengo mucho cariño a esta ciudad, pero vamos, que tampoco es que sea amazing, ¿sabes? Y esto es una calle con la decoración de luces de invierno. Claro, o sea, ¿cambia o no cambia? Es que es otra cosa. Si es que parece que le han puesto collares de diamantes o encajes o algo así, es una cosa como glamurosa. Esto concretamente es de los diseñadores Vittorio Luchino. Adolfo Domínguez hizo unos dientes de león como volando al viento, súper bonitos. Purificación García llenó todo de cubos de colores. El arquitecto Sergio Sebastián hizo estas catenarias invertidas que le dan a la calle una espacialidad como de catedral. David Delfín diseñó estos corazones con venas rojas y azules. Ágata Ruiz de la Prada lo llenó todo de corazones y estrellas de colores. Esto es un diseño de Amaya Arzuaga. Esto es del arquitecto Andrés Jaque. Teresa Sapey también ha hecho varios diseños. O sea que en general en Madrid se toman muy en serio el tema de las luces de invierno y contratan a diseñadores y arquitectos súper top para que las hagan, ¿sabes? Yo me imagino que pues son conscientes de lo muchísimo que cambia la espacialidad de la ciudad y lo mucho que se reaprovechan estos espacios que se quedan como medio muertos a partir de las 4 de la tarde. Aunque mi favorita es esta iluminación de Gran Vía que hizo Brut Deluxe y me gusta porque es una decoración muy narrativa. Se estaba contando una historia. Es un gatito que está jugando con una estrella. Además ese gato parece Miku y entonces me llega más al alma y me hace mucha ilusión. ¡Gatita! ¡Pico! Y hay otra decoración que también hizo este estudio para Gran Vía, que es como una especie de zoom a la luna. O sea, es como si te estuvieras acercando cada vez más a la luna en un cohete o algo así. O sea, es que es muy guay. O sea, no son figuras geométricas planas. Que tiene una espacialidad y está contando una historia. Entonces, no sé, me gusta mucho, me atrae. Como arquitecta que soy, me atraen mucho las decoraciones que son narrativas y cambian la espacialidad de la ciudad. Lo siento. En la capital de Georgia, una miserable calle random sin más la convierten en un salón de baile. O sea, le han puesto unas lámparas enormes que caen, que parecen lámparas de diamantes, como si estuvieras en el salón de baile de la peli de Anastasia. Son sombras para mí. Claro, es que a mí también es verdad que a mí esto pues me gusta especialmente, ¿sabes? Porque es increíble, o sea, las luces en general para mí son como una experiencia estética. A lo mejor hay gente a la que le producen profunda indiferencia y no notan una diferencia entre que haya luces o no haya luces. Es como, esta calle para mí es lo mismo que esta calle, ¿sabes? Chica, sin más. Pero es que para mí esto es estar de pronto en un mundo de fantasía y de magia de Disney que es que me da la puta vida, tío. Hay muchas ciudades que aunque estén en el hemisferio sur y no les coincida el mes de diciembre con invierno, también recogen la tradición de decorar las calles con luces en diciembre. Esto concretamente es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que bueno, pues esta es la calle sin luces y ya está. Pues esto es la calle con luces. A mí lo que más me llama la atención de esto es la plasticidad de las figuras, ¿sabes? Son como blandiblue y son como muy divertidas. Tienen ahí como músicos de jazz y notas musicales y saxofones. Y además, en lugar de hacer un único diseño de banda repetida una detrás de otra, cada una de las bandas que ponen tiene unos motivos distintos, que también es como una manera de hacer un storytelling, como las que hemos visto de Brut Deluxe aquí en Madrid. En Buenos Aires, aunque esté en el hemisferio sur, también ponen luces en diciembre. Estas son las que he encontrado así en la calle principal, que son súper guays, que realmente se parecen mucho a las que ponen en Madrid, ¿no? Son como formas geométricas aleatorias y ya está. Se está metiendo la purpurina por los altavoces, o sea, esto no está bien. Bueno, yo creo que es un sacrificio que podemos tomar. Esto es una de las principales plazas de Salerno, en Italia, que, a ver, es bonita, pero mira de noche qué triste es. O sea, que tiene 4 farolas y da gracias. No me parece a mí esto de recibo. Pues en invierno cubren la plaza con un techo de luces, ponen un montón de sirenas y delfines y a Poseidón dentro de una concha. O sea, hemos pasado de una plaza que deja mucho que desear
a estar dentro del océano, tío. O sea, es que es muy heavy. Me gusta porque siento que el equipo de diseñadores que ha hecho esto, pues le ha echado morro, ¿sabes? Y ha dicho, vamos a poner aquí sirenas, delfines y a un puto Poseidón por mi santo coño. Y lo han hecho y pues que está muy bien. Esto es una de las calles principales de Edimburgo, que como veis, pues, bueno, pues muy bien, pues sin más, chica, ¿qué quieres que te diga? Pero fíjate lo que le hacen en invierno. O sea, es que le ponen una decoración como de galería gigante luminosa. O sea, es una decoración muy arquitectónica, ¿sabes? Porque te puedes meter dentro de ella. La hacen con una sucesión de secciones, una detrás de otra, por toda la calle, ¿sabes? Es que, pues, que es otro rollo de calle. Antes era una calle que, bueno, pues sin más, y ahora de pronto estoy aquí en Final Fantasy, ¿sabes? Pues muy bien. En Colombia, concretamente en Medellín, hacen una cosa que yo dije, chapó total, o sea, me retiro de la vida. Esto es la ciudad de Medellín de noche, veis que ahí hay un río con unos parques, tal, muy bien. Bueno, pues mira lo que hacen en invierno. Invaden el río con luces que de pronto cambian por completo el río, porque de noche el río pues estaba como muy tranquilo, muy sereno y muy calmado, y con estas luces el río cobra vida y parece que está en movimiento, porque le han puesto como unas olas que parece como que está lloviendo y se está moviendo el agua, y unos nenúfares enormes verdes que es que son preciosos. Yo esto lo veo y me parece que es como una canción de lofi hip hop. Yo la verdad es que lo flipo, tío. Bueno, ahora fijaos en este Palacio de la India de noche. Muy bien, pues un palacio sin más. Vale, pues ahora mira cómo es en invierno. O sea, tú ¿te das cuenta de esto o no te das cuenta de esto? Esto es una de las imágenes más bonitas que he visto en mi puta vida. Os han ido marcando las aristas de todos los volúmenes con luces. O sea, fíjate cómo cambia el espacio, tío. Es que parece un videojuego. Es que es muy guay. El palacio de noche, sin más, pues bueno, está bien, es muy bonito, es muy espectacular, es muy grande y mola mucho. Pero, tío, con las luces en las aristas ahí, enmarcando el espacio, no me jodas. No sé a quién coño se le ha ocurrido esto, pero está muy bien. Approves. En Pakistán también iluminan las calles en noviembre y pasan de esto, que es una calle sin más, a esto. Es como otro rollo por completo. O sea, de pronto han acotado el espacio público, lo han enmarcado con un techo de luces, que además también caen de las fachadas. Entonces ahora se ha convertido en una especie de túnel súper acogedor y luminoso, en el que te sientes como protegido y resguardado. Y realmente no hay techo, o sea, son solo luces. Pero es que las luces te hacen sentir que el espacio ha sido delimitado, pero en realidad es todo tu percepción como ser humano. ¿Se entiende o no se entiende? En esta plaza de Lima, que también está en el hemisferio sur, ponen esta especie como de esculturas de luces que también sirven para activar el espacio público, ¿sabes? O sea, esa plaza de pronto es como una gloria bendita estar ahí. Es que toda la noche te quieres quedar ahí, es que mola un montón. Encima con la catedral esa, o sea, es que es muy elegante. Me parecen lo puto más. Bueno, nunca hay suficiente purpurina en general. Madre mía. Bueno, esto es una iglesia de la India, que mira cómo es la iglesia así de normal, ya es bastante pintoresca, es bastante guay. Pues mira en invierno lo que le ponen. O sea, unas luces que parece el castillo de Disney. O sea, esto te parece normal. O sea, tú imagínate que vas por la calle y te encuentras esto. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Yo no sabría qué hacer. Me quedaría en plan, quiero vivir ahí dentro y estar aquí y hacer todas las fotos que pueda y morirme. Eso es más o menos mi reacción que yo tendría. A lo mejor la vuestra no sería tan exagerada. A mí las cosas que me dan ilusión y felicidad me las dan all the way, ¿sabes? No un poquito. Yo no soy una persona sutil y sensata y estable, ¿sabes? Yo soy una persona pasional y radical, ¿entiendes? En México hacen una cosa preciosa, y es que invaden los árboles random de la calle con luces, y parecen enredaderas de luces, que es increíble. A ver, que en Madrid también ponemos bombillas en los árboles, pero muchas menos. Es que en México el commitment es muy grande, o sea, yo no sé cuánto han podido tardar en ir envolviendo ese árbol con el tronco y las ramas y todo de cientos de lucecitas. Yo noto ahí mucha paciencia y mucho curre. En fin, queridos amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, tanto como a mí, porque yo la verdad es que he flipado con las decoraciones que ponen por todo el mundo, y que nos vemos muy pronto. ¡Buen adiós!